estudio acerca de los dones espirituales y la preeminencia del amor. Y ahorita me va a tocar entonces hablar de la supremacía del amor, ¿sí? Y hasta ahora hemos visto entonces que básicamente aquí en 1 Corintios capítulo 13, hemos visto que del versículo 1 al 3 nos habla básicamente de que el amor enriquece, ¿cierto? Y también vemos del versículo 4 al 7, no solamente que enriquece, sino que también edifica. Y ahora vamos a ver del versículo 8 del capítulo 13 de 1 Corintios, que el amor permanece, amén, el amor permanece. Entonces del versículo 8 al 13, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos revele con su palabra y nos manifieste a través de ella cómo entenderlo los dones espirituales, lo que sucedió con los dones que son dones señales y los dones permanentes, ¿no? Cómo debemos de ministrarlos a través de la administración que es por excelencia, que es el amor, ¿verdad? El amor es básicamente el guiador, es el que nos ayuda a nosotros a administrar en el poder del Espíritu Santo los dones espirituales. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por la oportunidad de escuchar estos testimonios grandes de cómo desde aquí de Bolivia, Señor, hermanos que nunca han tomado un avión, Señor, y te han creído, Señor, por la fe, y han llevado el Evangelio allá a Perú, al norte de Perú, Señor, en Pleura. Señor, gracias por la oportunidad de poder ellos edificar a otros y compartir el Evangelio. Te pido, Padre, que cada uno de nosotros también podamos a continuar, Señor, teniendo una mentalidad de que no solamente nuestras naciones, sino también el mundo entero, como dice tu palabra, y te hacer discípulos al mundo entero, Señor. Que sea el amor de Cristo el que nos guía, Señor, en la enseñanza, en la exhortación y a través, pues, de la evangelización. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a entender bien lo que es aquí 1 Corintios capítulo 13, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a leer allí, por favor, en 1 Corintios 13, del 8 al 13, por favor. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces aquí vemos muy claramente cómo Pablo entonces mostró que el amor reina supremo, ¿sí? El amor es el que gobierna, el amor es el que gobierna. ¿Y gobierna qué? Gobierna nuestros dones espirituales. Es a través del amor de Cristo que nos constriñe, para que nosotros podamos entonces ser revestidos del nuevo hombre y podamos nosotros, por el poder del Espíritu Santo, administrar los dones espirituales como Él quiere que se lleven a cabo, ¿verdad? El Señor nos está buscando a través de los dones espirituales que está enseñando el hermano anteriormente, ¿verdad? Él no está buscando a través de nosotros, que nosotros mismos, Él no está buscando de nuestra determinación o de nuestro esfuerzo propio. Él está buscando es de nuestra dependencia del amor de Cristo. Porque es importante que nosotros veamos lo que dice 1 de Juan 4:19, por favor, vamos allí, 1 de Juan 4:19. Y dice la palabra de Dios aquí: nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. También sabemos que Dios es amor, como dice 1 de Juan 4:8 y también el versículo 16. Dios es amor. Y cuando nosotros hemos conocido el amor de Dios, dice que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, ¿cierto? El amor de Dios ha sido derramado por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por lo tanto, el amor de Dios se puede experimentar en la vida del cristiano cuando nosotros ponemos ¿qué? Cuando nosotros ponemos básicamente nos consideramos muertos al pecado y vivos en Cristo, ¿verdad? En Cristo Jesús. ¿Y qué pasa? Eso es cuando por lo menos usted ve a Pablo, ¿verdad? Que él mira muy bien y asocia el conocimiento con el amor. A mayor conocimiento, mayor amor de Dios. Y por eso es importante que nosotros al partir leyendo aquí en los dones espirituales, en Corintios capítulo 13, vemos la unidad.
Pablo hizo énfasis en la unidad del cuerpo de Cristo, en la administración de los dones del Espíritu Santo. Luego vimos la diversidad de dones, ¿cierto? Vimos una clasificación de los dones. Y ahora Él nos va a pasar hacia la madurez, quiere decir la administración de los dones como Dios quiere que nosotros los ministremos, que sea por medio del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y es bien importante que nosotros miremos eso y veamos que yo no puedo expresar el amor de Dios si yo ceso de conocerle a Él como creyente. Mire lo que dice, vamos a ver Filipenses capítulo 1, por favor, Filipenses capítulo 1, y puede leer, hermano, versículo 8 al 9. Filipenses 1, del 8 al 9. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahí está muy claramente, está diciendo Pablo que él dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo entonces dispensaba los dones del Espíritu Santo a través de ¿qué? Del amor, el camino excelente que habla Pablo aquí en el capítulo 13, el amor, ¿verdad? Entonces ve el fruto del amor, el amor es el fruto del Espíritu Santo, y ese fruto viene a partir de nuestra permanencia en Cristo, ¿cierto? Jesús dijo, apartados de mí nada podéis hacer, está diciendo los creyentes. Dice allí, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde, quiere decir permanezca aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Cuando cesamos de conocer y no tenemos entusiasmo por conocer al Señor, no vamos a manifestar su amor. A mayor conocimiento de Dios, mayor conocimiento de su gracia, mayor dispensación vamos a tener nosotros, vamos a dispensar bien lo que son los dones espirituales. Pablo mostró entonces que el amor reina supremo. En 1 Corintios 13:8 vemos que Pablo mostró que aunque el amor nunca falla, pipto, de griego pipto, es decir, no cae o no desaparece. Algunos de los dones del Espíritu Santo iban a desaparecer. Ciertos dones espirituales eran ¿qué? Temporales. Vimos una introducción de ellos, pero vamos a entrar un poquito más en detalle. Pablo mostró que 3 de los dones espirituales que eran muy importantes para los corintios iban a acabar o dejar de operar. Katergeo, de griego katergeo, que significa iban a ser declarados inoperables. O dejar de existir o cesar. Pauo, como en el caso de las lenguas. Cesar quiere decir que iban a dejar de funcionar por sí mismos. Mientras los otros dos, muestra Pablo claramente que había algo que los iba a dejar inoperables y que vamos a ver que es cuando viniera lo perfecto, lo que está hablando el canon de la Escritura. El amor, por el contrario, siempre que permanecerá. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo va en conjunción con el conocimiento de Dios, ¿sí? Y nosotros nunca vamos a terminar de conocer al Señor. Cuando pasemos a su presencia vamos a conocerle más de lo que lo conocemos ahora. Pero siempre vamos a seguir creciendo en el conocimiento de Él. Mira lo que dice Efesios 3 del 14 al 21, por favor. Efesios 3 del 14 al 21. ¿Puede leer, por favor? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí. ¿Del 14 al? Del 14 al versículo 21. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente Pablo hace el énfasis que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, que se haga evidente en nuestras vidas. Madurez. La madurez va paralela con el conocimiento, porque dice que seáis plenamente capaces de comprender. Ahí tiene que ver con nuestro conocimiento, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Una cosa es vivir una vida carnal y otra cosa es vivir una vida plena. Los corintios habían decidido vivir una vida carnal, ¿verdad? Porque nuevamente estaban removiendo el fundamento, estaban edificando sobre el conocimiento humano, sobre líderes. Pablo, Cefas, uno era de Pablo, otro era de Cefas, otro eran de Apolos, y algunos decían ser de Cristo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Estaban removiendo el fundamento y estaban edificando sobre el fundamento que no era Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermano? No hemos de edificar sobre la sabiduría de Dios. En la sabiduría de Dios vamos a tener entonces que plenitud de vida. ¿Por qué? Porque Dios se va a manifestar en su poder. En su poder, va a dispensar su poder y su amor a través de los dones del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo bonito del amor. El amor permanece. Ahora, vamos a ver un poco en la práctica qué tiene que ver el conocimiento y el amor en conjunto y cómo se manifiesta en todo lo que vimos acerca de que el amor todo lo sufre, todo lo espera, no guarda rencor, todas estas cosas. Veamos algo de la vida de Pablo. 1 Corintios 9, del 19 al 23, por favor. 1 Corintios 9, si lo puede leer, del 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo se hacía copartícipe ¿de quién? Del Evangelio. Porque recordemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Porque el justo, está hablando del justo, por la fe vivirá. ¿Sí? Entonces Pablo era copartícipe de los sufrimientos de Cristo y él mismo, por amor a Cristo, ¿qué hacía él? Él mismo era capaz de ganar a los judíos. Se hacía como si fuera un judío para ganarse a los judíos. Se identificaba con la vida que llevaba adelante como judío. ¿Para qué? Se ponía los zapatos de ellos para poder traerlos de todo el legalismo hacia Cristo, ¿verdad? Dice, a los que andan sin ley, los gentiles, como si yo estuviera sin ley. ¿Y qué pasa? Les compartía el Evangelio aún desde la creación, como los epicúreos y los estoicos, en Hechos capítulo 17, ¿cierto? No estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. O sea, hay algo que le compugía, que era el amor de Cristo, hermano, ¿sí? Aquí no vemos a un hombre determinado por sí mismo en su propio esfuerzo, sino un hombre apoyado ¿en quién? En Cristo, en el Evangelio. Un hombre que estaba permaneciendo en Cristo, un hombre que realmente se contaba cada día muerto al pecado y vivo para Cristo. Miren lo que dice Gálatas 2:20, por favor. Gálatas 2:20, vamos a ir claramente. Yo lo leo. Dice allí, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, ahí está, y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Él se apoyaba claramente en Cristo. Entonces, ¿qué hacía él? Él claramente muestra la palabra de Dios. Era un hombre que se encomendaba al Señor, se encomendaba con él. Y su fuerza, su poder venía del Espíritu Santo a través de ¿qué? De su co-crucifixión con Cristo, ¿verdad? Veamos otro versículo importante y lo podemos ver en Primera Tesalonicenses capítulo 4:9. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ahí está, que os améis ¿qué? Unos a otros, aprendido de Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 3:5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Quieren que encamine nuestros corazones al amor de Dios y la paciencia de Cristo? ¿Quién lo hace? El Señor mismo. ¿A través de qué? De su palabra. Cuando nosotros permanecemos en su palabra y cuando su palabra entonces permanece en nosotros, podemos nosotros manifestar el amor de Dios y podemos entonces ¿qué? Manifestar el poder
de ese amor a través de los dones espirituales. Entonces Pablo mostró que 3 de los dones espirituales que eran muy importantes para los corintios iban a acabar, ¿cierto? Pero el que iba a permanecer era ¿quién? El amor. ¿Y cuáles eran esos 3 dones que iban a dejar de ser? Vamos a verlos. Los corintios necesitaban entender que el fruto del Espíritu, que es amor, el resultado de una dependencia permanente del Espíritu Santo, era muy superior a los dones del Espíritu, el resultado de una dotación espiritual inicial por parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso decía allí que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda fe, de tal manera que trasladase montes y no tengo amor, nada soy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el generador que muestra vida en nuestro propio cuerpo mortales, es el fruto del Espíritu Santo a través del amor de Cristo, que ha sido derramado por medio del Espíritu Santo. Los corintios estaban enfocados en los dones de conocimiento, profecía, lenguas, idiomas. Estaban más concentrados en las manifestaciones que en realmente la comunión con Cristo. ¿Sí? Estaban llenos de orgullo, llenos de pleitos y todo esto. Sí, según la carne, uno todavía puede ministrar los dones del Espíritu Santo, pero no los está dispensando en poder. ¿Sí? Porque se les ve el orgullo, se les veía todo, la división que tenían. Los corintios estaban enfocados en los dones de conocimiento, profecía y lenguas, idiomas, y no en el amor y sus implicaciones benditas, porque sabemos que la palabra lengua significa idiomas. En este capítulo se indica que se enorgullecían de los dones llamativos que los exaltaba a sí mismo, ¿verdad? 1 Corintios 13, 8b nos dice la palabra de Dios: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Ahí va uno. Cesarán las lenguas y la ciencia que acabará. Ahí están los 3. Pablo enfatizó que 3 de los dones importantes del Espíritu terminarían un día. Es muy importante entender que Pablo no estaba diciendo que el conocimiento, la profecía y los lenguajes desaparecerían, porque ellos existirán por toda la eternidad. Ahora la pregunta es ¿cómo? Vamos a ver en detalle. El conocimiento no va a desaparecer en la eternidad. No vamos a ser pequeños dioses omniscientes, ¿sí? Si una vez morimos y lo conocemos todo, entonces nos volveríamos dioses, lo cual es herejía, ¿sí? Solamente Dios es omnisciente. Entonces no vamos a ser pequeños dioses omniscientes. Vamos a aprender durante toda la eternidad. Mucho más de lo que conocemos ahora, sí, pero nunca vamos a terminar de conocer a Dios totalmente. Solo Dios es infinito y más allá de ser conocido completamente. Dice Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La profecía en la forma escrita de la Biblia nunca desaparecerá, incluso en la eternidad para siempre. Oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Leamos lo que dice Salmo 119, por favor, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Ok. Isaías 48, por favor. Sécase la hierba, marchícese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Muy bien. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Muy bien. El lenguaje hablado existirá también en la eternidad. Seguiremos cantando alabanzas, honrando y sirviendo y glorificando a nuestro Dios para siempre, con nuestras voces a través del lenguaje. Y cantaban, dice el 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. ¿Sí? ¿Qué iba a desaparecer en algún momento? Según el versículo 8 de 1 Corintios 13, 8, el don de profecía, el don de conocimiento y el don de lenguas, ¿qué? Terminarían, ¿sí? Entonces vemos claramente que esos son los que iban a terminar. De 1 Corintios 13, 8, ¿lo puedes leer por favor de nuevo? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.
Entonces el don de profecía, el don de conocimiento y las lenguas que terminarían. Y vamos a ver específicamente eso en detalle, ¿no? 1 Corintios 13, 8b, vemos que Pablo declaró cómo terminarían estos tres importantes dones del Espíritu. En primer lugar menciona el don de profecía, pero las profecías, dice también en la Biblia de las Américas, si hay dones de profecía, se acabarán. Esto indica que el don de la profecía iba a ser hecho inactivo o inoperante, ¿cierto? Rendido obsoleto, catargeo. El griego catargeo significa que queda inoperante. ¿Por qué iba a servir únicamente durante el primer siglo, verdad? Mientras el canon se iba a concluir, el canon de la Escritura. El don de la profecía era Dios poniendo sus palabras en la boca de un vaso humano que habló o escribió exactamente lo que Dios le dio para hablar o escribir. ¿Qué dice Deuteronomio 18, 18? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ahí está hablando también de que del Mesías, ¿verdad? Entonces también los profetas dice, pondré mis palabras en su boca, en su boca. Necesitaban tener la palabra de Dios mientras se completaba el canon de la Escritura, ¿cierto? Mientras, como dice en Efesios, ¿verdad? Mientras se colocaba el fundamento puesto por quién, por los apóstoles y los profetas. Ya lo tenemos aquí. Aquí está el canon completo. Por eso cesó la profecía. Dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Deuteronomio 18, 22, por favor. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Tremendo. Cuando un profeta hablaba y no sucedían las cosas, ahí moría piedra también, ¿no? Las profecías generalmente tenían que ver con predecir un mensaje que era directamente de Dios. Fue la habilidad de transmitir sobrenaturalmente un mensaje de Dios. Era transmitir una revelación divina directa de Dios. Leamos lo que dice Hechos 2, del 30 al 31, por favor. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, de acuerdo al contexto, fue el día de Pentecostés, ¿cierto? Habían personas que eran judíos, pero que estaban viviendo en la dispersión, estaban viviendo en otras naciones, habían aprendido el lenguaje de esas naciones, naciones gentiles. Y ellos se reunían y hacían alilla y se reunían nuevamente en Jerusalén para celebrar la fiesta del Pentecostés. Y de acuerdo al profeta Joel, entonces eso iba a suceder, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que ese día entonces ellos comenzaron a hablar en lenguas, ¿verdad? Y cada uno le entendía en su propio idioma. Y vemos muy claramente que las lenguas eran idiomas, ¿cierto? Y decían allí, ¿cómo es posible que nosotros escuchamos las maravillas de Dios, ¿cierto? En nuestros propios idiomas. ¿Cuáles idiomas? Los idiomas que habían aprendido en las otras naciones, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pero habían otros que decían, están llenos de mosto, están borrachos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos decía muy claro, de acuerdo a la profecía, ¿no? Y la profecía decía que en otras lenguas les hablaría a este pueblo, ¿verdad? Y entonces, usted la puede ver eso en el capítulo 14, ¿verdad? Y nos dice la palabra de Dios que en otras lenguas hablaría a este pueblo, pero este pueblo no me escucharía, ¿cierto? Y está en el versículo 21. Mire lo que dice, por favor lo lees, 1 Corintios 14, 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y ni aún así me oirán. Ahora, si usted ve esa referencia, es de Isaías 28, del 11 al 12, ¿sí? Y está hablando de la nación de Israel, o sea que la lengua era señal para la nación de Israel, y era una señal de juicio, porque ni así le iban a oír. Algunos decían, están llenos de mosto, ¿verdad? Pero habían unos, hermanos,
que decían, ¿cómo escuchamos las maravillas de Dios en nuestro propio idioma? ¿No son estos galileos? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace inmediatamente Pedro? Se levanta y entonces les habla a ellos y les predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y se los anuncia a través de los profetas. ¿A quién? ¿Y a quién anuncia? A David, quien hablaba diciendo y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo. ¿Para qué? Para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces la señal servía ¿para qué? Para confirmar la palabra profética. Entonces por eso eran don señal. Los dones que eran de señal era para confirmar la palabra de Dios, para que los judíos creyeran. ¿Qué buscaban los judíos? Los judíos buscaban señal. ¿Qué buscaban los griegos? Buscaban sabiduría, ¿sí? ¿Y qué buscaban los romanos? Buscaban poder, la gloria, ¿sí? Por lo tanto, si estaban buscando señal, Dios le dio señal, pero era señal de juicio, hermano, ¿sí? Era señal que ya se contradicha, también dice la palabra de Dios. No les aprovechó por no haber escuchado con fe, dice la palabra de Dios también. Leamos otra referencia allí, por favor, en Efesios 3:5, por favor. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahí está. ¿Cuál es el misterio? Que los judíos y los gentiles ahora son un solo cuerpo en Cristo, por medio de que un nacimiento espiritual, ¿verdad? Por creer en la fe, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. No se debe confundir el don de profecía con el don de la enseñanza. Romanos 17:7b, ahorita lo lees, por favor, que es decirle a la gente las palabras de Dios. La predicación no es el don de profecía. La predicación o enseñanza es exponer la ya dada, directa, indiscutible y divina revelación de Dios que se encuentra en el texto completo de la palabra de Dios. ¿Sí? En ese tiempo cuando recibían revelación era palabra nueva que se ponía allí. ¿Sí? Mientras, cuando usted está en la enseñanza, usted está leyendo algo que ya está escrito. Por favor, puede leer Romanos 17:7b, por favor. O el que enseña en la enseñanza. Ahí está. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y también nos lo dice allí, la 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a quién, a otros. El verbo griego para las profecías se acabarán es katargetesontai. Está en el tiempo futuro, la voz pasiva y el modo indicativo. Esto simplemente significaba que el don de profecía desaparecería tiempo futuro. Por cierto, modo indicativo, porque alguien o algo lo iba a causar, voz pasiva. O sea, algo iba a venir que iba a parar el don de la profecía, ¿verdad? En segundo lugar, Pablo mencionó el don de lenguas diciendo, y cesarán las lenguas. Ahora, ¿quiénes luego ya cesarán? Que van a dejar de operar por sí mismas. No va a haber nada realmente que va a hacer que paren las lenguas, sino que lleguen a cesar por sí mismos, y a ser utilizadas por un tiempo para juzgar a la nación de Israel. Ahora, era para juzgar esa generación que estaba viviendo durante los días de Pentecostés, ¿sí? Es más, aún los judíos que todavía eran ya creyentes, algunos dudaban que realmente Dios ahora estaba también obrando en los gentiles para la salvación, como en el caso de Cornelio. Y Pedro se va con algunos judíos y se da cuenta muy claramente, por medio de ¿qué? Del don de lenguas, que ellos también, entonces el Espíritu Santo también está siendo derramado sobre ellos, como una señal que lo mismo que pasó en el día de Pentecostés a ellos mismos. Y también a los 3,000 que fueron salvos y luego los 5,000. Entonces se dieron cuenta que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Pero siempre la lengua fue una señal para los judíos. Un verbo diferente en griego es usado para describir lo que sucedería con las lenguas al que se usó para describir lo que sucedería en el don de la profecía y el conocimiento. Tanto la profecía como el conocimiento iban a cesar debido a que iban a dejar de ser operantes, ¿verdad? Porque algo los iba a parar su operación. Mientras que las lenguas iban a cesar por sí mismas. El verbo cesarán,
pausontai. Quiere decir hacer que desista o se detenga, ¿sí? Y ese es que se detenga, quiere decir por sí mismas. Este verbo está en el tiempo futuro, voz media deponente, modo indicativo. Lo que esto significa en términos simples es que el don de lengua sin duda, modo indicativo, cesará en el futuro por sí mismo, voz media deponente, por sí mismo. Mire que a medida que el don de lenguas estaba por lo menos en la iglesia de Corinto, ¿verdad? La gran mayoría eran gentiles. Ya su uso era más bien limitado. Habían pocos que pudieran interpretarlas, ¿verdad? Aunque Pablo decía que no las prohibía pues que se hablaran, ¿verdad? Pero decía, si no tenía intérprete, mejor que callara en la congregación, porque no había ninguna edificación, ¿verdad? Porque las lenguas fueron dadas para los incrédulos y no para los creyentes, ¿verdad? Mientras las profecías era para el creyente. Se necesitaban ellos profecía para poder entonces conocer más de Dios. Todavía no tenían todo el canon de la Escritura. Pablo no dijo cuándo esto sucedería, pero es interesante observar que en los siglos IV después de Cristo, los padres de la iglesia ni siquiera sabían lo que era el don de lenguas. Había para entonces cesado de ser una parte funcional activa de la iglesia. ¿Sí? Yo nunca he leído hasta el momento récords históricos de padres de la iglesia hablando del don de lenguas, ¿verdad? Lo que indica que ya habían cesado para ese momento. En tercer lugar, Pablo se refirió al conocimiento y en el contexto se refería al don de conocimiento, la ciencia. Si hay conocimiento, la Biblia de las Américas lo dice así, acabará. Primera de Corintios 12:8, por favor. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Muy bien. En el griego, cuando Pablo dijo la ciencia acabará, katargetesentai, está de nuevo en el tiempo futuro, la voz pasiva y el modo indicativo. De la misma manera en que las profecías se acabarán, el don del conocimiento o ciencia también se haría ¿qué? Inactivo, se haría inactivo, ¿sí? Claramente nos lo dice la palabra de Dios. Entonces, la profecía y el conocimiento acabarían porque vendría algo que vamos a ver más tarde, que los haría que ya no, que quedaran inoperables. Pero las lenguas iban a cesar por sí mismas, no había nada que realmente los iba a frenar, sino que iban a dejar tener su función una vez la generación de los apóstoles pasara, ¿verdad? Esa primera generación. Es importante que nosotros veamos y que los dones de sanidades, ¿verdad? Dones de sanidades. Veamos lo que dice Hechos 4, por favor, Hechos 4 del 29 al 31. Hermanos, si lo puede leer, Hechos 4 del 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces vemos claramente que en el principio, ¿verdad? Cuando pasó el día de Pentecostés y todo esto, no más la sombra de Pedro, ¿cierto? Sanaba, imagínense, ¿verdad? Imponían la mano y las personas se sanaban. Pero aquí ya cuando empieza la persecución, ya habiendo pasado algún tiempo, nos dice la palabra de Dios que ellos comienzan a orar y le piden, y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y luego dice el 30, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Por qué los apóstoles tenían que empezar a qué? A orar para que Dios sanara? No, está bueno, interesante eso, ¿verdad? ¿Por qué Pablo decía el aguijón ese, Señor, si es posible, quítame este aguijón, ¿verdad? Que le digo, Señor, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder, ¿verdad? Sí. Y yo pienso que está hablando de los ojos, que algunos de los hermanos estaban dispuestos, si era posible, darle sus propios ojos, ¿verdad? ¿Por qué será, hermano? ¿Verdad? ¿Por qué será que le dijo a Timoteo que tome un poquito de vino para su dolor de estómago? ¿Por qué no le dijo, venga, le pongo las manos y ya, o déjeme orar, o algo así, ¿no? ¿Sí ve?
Tuvieron la función, hermano, y la función era que a medida que Israel rechazaba el evangelio, y a medida que el evangelio ahora sería aceptado por los gentiles, entonces los dones señales cesarían, ¿cierto? El de la lengua cesarían y los otros acabarían, porque el ¿qué? Lo perfecto iba a venir, que iba a ser la palabra de Dios. Leamos también lo que dice Hebreos 2, por favor. Hebreos 2, del 3 al 4. Yo lo leo. Hebreos 2, del 3 al 4. Dice ahí la palabra de Dios. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada, hablando en el pasado, primeramente por el Señor, nos fue, tiempo pasado, confirmada por los que lo oyeron. Ya fue confirmada la palabra para cuando el libro de Hebreos se había escrito. Testificando Dios juntamente con ellos, así fue que fue confirmada, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cierto? ¿Y quién eran ellos? Los apóstoles, ¿verdad? Primordialmente. Entonces ya nos habla como un evento pasado. ¿Sí? Y muchos eruditos dicen que el libro de Hebreos tuvo que haber sido escrito antecito, bien cerca a la destrucción del templo, ¿verdad? Antecito de la destrucción del templo. Entonces ya vemos cómo progresivamente los dones fueron, el don de lengua fue cesando y el de milagros también, ¿no? Terminaba, ¿no? Pablo declaró que los dones de profecía y el conocimiento, aunque eran importantes, fueron limitados e incompletos. Él ilustrará esto usando dos metáforas en los versículos 11 y 12, ¿sí? Vamos a leer el versículo 9, por favor, es 1 Corintios 13, 9, por favor. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahí está, porque en parte, dice ahí, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y dice aquí, claramente en el versículo 11 y 12, cuando yo era niño, esta es la ilustración que él va a utilizar, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. 1 Corintios 13, 10. Por favor, ¿lo lees? Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Pablo, bajo la influencia del Espíritu de Dios, predijo cuándo iban a terminar estos dones importantes. Lo perfecto estaba por venir y haría estos dones, ¿qué? Obsoletos o inoperables, catargeo. ¿Qué era lo perfecto? Vamos a verlo. Es importante tener en cuenta que Pablo no estaba diciendo que la profecía y el conocimiento serían eliminados, sino que los dones de profecía y el conocimiento serían eliminados. ¿Sí? Ya todo lo tenemos aquí en la palabra de Dios. Ellos ya pusieron el fundamento los apóstoles. Todo lo que tenemos que saber aún de los tiempos finales está escrito en el libro de Apocalipsis. Ya todo se nos ha sido revelado aquí en las Escrituras, ¿verdad? Y hay muchas de esas profecías que todavía no han tenido cumplimiento. Aquí lo que está hablando es de la persona. Ese don ya básicamente quedó inoperable. Ya se ha demostrado que el conocimiento continuará por toda la eternidad, ¿verdad? En el cielo no vamos a ser dioses omniscientes. ¿Cómo podría ser posible para nosotros alguna vez comprender plenamente nuestro Dios infinito? Por lo tanto, Pablo estaba hablando aquí en este contexto del don limitado del conocimiento. En parte conocemos y en parte profetizamos, dice, ¿no? Pablo no estaba diciendo que las profecías desaparecerían, sino que el don limitado de la profecía desaparecería cuando viniera lo perfecto. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces ahí hace un paralelo Pedro entre la experiencia que tuvieron ellos de ver a Cristo mismo allí en la transfiguración, ¿verdad? Y experimentaron su gloria y su poder y todo, pero él dice
En el versículo 20, como leyó el hermano, entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y mira lo que dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, o sea, es más segura que la experiencia que tuvieron ellos viendo al Señor allí, ¿cierto? Cuando se les transfiguró, y cuando vieron la voz del cielo que dijo, este mismo amado en que tengo complacencia, a él oíd. Cuando vieron allí a Moisés y a Elías, y le dio como un preludio de lo que iba a ser el milenio de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué será que la palabra es más segura? ¿Sabe por qué? Porque ella es objetiva, es dada por Dios, inspirada, como leímos allí. Fue inspirada por el Espíritu Santo, y los hombres fueron movidos por el Espíritu Santo, y escribieron exactamente lo que Dios quería que se escribiera. En cambio, la experiencia está limitada a nuestra percepción imperfecta, ¿sí? Está limitada a nuestra subjetividad, ¿verdad? Es más, ahí Pedro dice, no, hagamos una enramada para Moisés, otra para ti y otra para Elías, ¿verdad? Y de repente aparece la voz del cielo, a él oíd, a él oíd. ¿Por qué? Nuestra percepción no es la misma, hermano. En cambio, la palabra de Dios es segura, amén. Es perfecta, dice allí. La palabra de Dios es perfecta, ¿sí? Entonces, lo perfecto viene a ser la palabra de Dios, hermanos. Eso fue lo que dio final ¿a quién? Al don de la profecía y el conocimiento. Además, sabemos que las profecías escritas de Dios, la palabra de Dios, permanece para siempre en el cielo. Como dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, Pablo estaba hablando de los dones parciales o limitados de la profecía y el conocimiento especial, ¿sí? En referencia a los dones de conocimiento y profecía siendo eliminados, Pablo enfatizó que esto iba a suceder cuando lo perfecto o completo viniese. Cuando Pablo dijo lo perfecto, tenemos que preguntarnos qué cosa perfecta se refería. ¿A qué cosa perfecta se refería? La Biblia. La Biblia es la única compilación del conocimiento profético completo y perfecto de Dios. Es perfecto conocimiento y profecía y ha venido a la existencia después de la redacción de esta carta por Pablo, ¿sí? Teniendo de último libro Apocalipsis alrededor del año 90 al 93 que se escribió después de Cristo. La Biblia ha hecho que la revelación especial directa mediante los dones limitados del conocimiento y profecía queden obsoleta y absolutamente innecesaria. No necesitamos jamás una nueva revelación de Dios. Leamos lo que dice Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahí está claramente, dice que entonces si no le podemos añadir nada al libro de Apocalipsis, ahí dice la palabra de Dios claramente. Ahí ya se nos dijo todo cómo va a suceder en el futuro. ¿Para qué? Para que nosotros no estemos en pánico, ¿verdad? Es a través de eso que conocemos que nosotros estamos en el lado de la victoria, ¿verdad? Sabemos cómo van a suceder las cosas, hermanos, para que podamos poner fe y confianza en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es más, era por esa causa que estaba Juan en la isla de Pasmo, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora no hay necesidad de una nueva profecía o nuevo conocimiento. Tenemos todo lo que necesitamos en la palabra completa de Dios. La profecía y el conocimiento como dones quedaron obsoletos. Deuteronomio capítulo 4, 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. Ahí está claramente, vemos los testigos de Jehová que modificaron la Biblia, quitaron y añadieron cosas, ¿verdad? Para decir que Jesús es un ser creado, un Dios minúscula, creado, un Dios junior. Tenemos los mormones, tienen el libro Mormón. Tenemos el catolicismo con el catequismo y con la voz del Papa, que es equivalente a lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces vemos cómo son las cosas allí. Tenemos a Colosenses 2:10, por favor. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
Ahora leamos 2 de Pedro 1, del 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces somos completos en él, hermanos. No necesitamos nueva revelación. Lo que necesitamos es comunión con Cristo para poder vivir lo que ya está escrito. Amén. Ahora lo que necesitamos son evangelistas, dotados, pastores y maestros que nos enseñen la ya revelada y perfecta palabra de Dios. El fundamento ya fue puesto por los apóstoles y profetas, como dice Efesios. Y vemos entonces lo que dice Efesios 3, del 5 al 7, por favor. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Efesios 4, del 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está claritamente. Entonces, así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso nosotros debemos de buscar los dones mejores, ¿verdad? Como dijo Pablo también, ¿no? Que era la enseñanza y lo que era, lo que ya está escrito, como lo que tenemos como profecía escrita. Tenemos que añorar esos dones mejores, ¿verdad? Claramente vemos que la profecía ya pasó. Pero lo que está escrito, hermano, es para que nosotros lo leamos. ¿Qué dice también la palabra de Dios? Que no despreciéis las profecías. Las profecías ya están escritas. El don ya cesó, pero vemos que las profecías están por cumplirse y necesitamos nosotros estar atentos a la palabra como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, como dice Pedro, ¿no? Por otra parte, en referencia al don de lenguas, Pablo simplemente dijo que las lenguas cesarían por sí mismas. Pausontai es el griego. No basó la desaparición del don de lenguas con la llegada de lo perfecto, sino que iban a cesar por ellas mismas. Primera de Corintios 13, del 11 al 12. Pablo dio dos ilustraciones para describir lo que decía que iba a suceder. Veamos esas ilustraciones. Por favor, ¿puedes leer 11 al 12? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahí está. 1 Corintios 13, 11. Primera ilustración, el razonamiento inmaduro versus el razonamiento adulto. Como un niño, uno habla, piensa y razona como un joven inexperto, que no tiene conocimiento completo, pero cuando se llega a la madurez, que eso es lo que quería conseguir, ¿quién? Pablo, ¿en quién? En los carnales corintios, ¿verdad? Que maduraran. Dice que no puede venir a ellos como hombres espirituales, sino como carnales, ¿cierto? Como bebés en Cristo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que no podían todavía tomar como vianda, sino que era simplemente los rudimentos del evangelio, ¿verdad? Dice, pero cuando se llega a la madurez, dejamos lo que era ¿de qué? De niño, el razonamiento juvenil, que no es completo o perfecto. Obviamente con el amor, nosotros no podemos manifestar amor de la ignorancia. ¿Y qué tenían ellos? Ignorancia. Ignoraban el amor del Señor. Ignoraban la obra de Cristo para su santificación. Ignoraban su identificación con Cristo diaria, de considerarse muertos al pecado ciertamente y vivos para Él. ¿Ha usted olvidado lo mismo, hermanos? Está ignorando lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y dice allí, pues, que no es completo o perfecto esa clase de conocimiento, si es que no se alcanza la madurez. Por implicación, Pablo indicó que cuando la revelación llegara a la madurez, quiere decir a la compleción de la Biblia, ya no sería necesario el don incompleto o parcial de la profecía. Ya no sería necesario. ¿Sí? ¿Por qué? Ya lo leímos allí en algunos versículos. Léete ahí Hebreos 1, del 1 al 2, por favor.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó herederos de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está claramente. Ahora, si usted se pregunta por qué la iglesia de Corinto no podía alcanzar esa madurez, ¿sería porque no tenían la Biblia completa? No, sino porque no estaban teniendo ¿qué? Habían removido el fundamento que es Cristo, tenían comezón de oír, ¿sí? Estaban siguiendo a líderes. Y si no tenían comunión con Dios, mucho menos comunión unos con otros. ¿Y qué iba a provocar eso? Que cuando alguno profetizara cosas que no eran de Dios, como decir que Jesucristo es anatema. O unos que hablaran en lenguas y dijeran quizás que Jesús es anatema. Imagínense, la inmoralidad, todo eso. Ahora, ¿qué tal si ellos se hubieran dejado gobernar por el fundamento que es Cristo, verdad? Se hubieran considerado a sí mismos muertos al pecado y vivos para con Él. Y entonces, ¿cómo sería la unidad de ellos y la revelación? Es más, él les dijo el orden, que si alguno profetiza, que sean 2 o 3 que analicen y que juzguen, que lo que está diciendo es cierto, ¿verdad? También que habla en lenguas y tiene intérprete, pues está bien para la edificación del cuerpo, pues si no que calle. O sea que había un desorden, hermanos. ¿Sí? Entonces, lo está comparando aquí, que básicamente ellos veían en parte. Y nosotros también podemos aplicar eso, vemos en parte, es verdad. Y hasta que venga lo completo. Pero eso no era excusa para que ellos no pudieran vivir el amor de Cristo en sus vidas. No era excusa, hermano. ¿Sí? Ya todo se le había dado. Pablo puso el fundamento y ya tenían a Apolos, quien le estaba, ¿qué? Dando crecimiento, ¿verdad? Como dice, yo sembré y Apolo regó. Pero es Dios quien da el crecimiento. Pero ¿qué pasaba? No crecían porque no acudían a la palabra que tenían. ¿Sí? No acudían a ella. Acudían a sus experiencias estáticas. ¿Cierto? Están siendo influenciados por los epicúreos y los estoicos, por ese tipo de filosofías mentales. 1 Corintios 13:12, por favor. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces conoceré como fui conocido. Obviamente cuando el canon comenzó a completarse, hermano, encontramos por lo menos el libro de Romanos, ¿sí? Que habla de la glorificación, cosa que ellos quizás no tenían esa revelación bien plena, sino vaga más bien, ¿verdad? Cuando conocieron realmente cómo era que el mismo que los llamó fue el mismo que los santificó, fue el mismo que los justificó, todo esto, ¿no? Y que el mismo que los glorificó, imagínense. Entonces ya comienza uno a conocer con la palabra completa cómo fuimos conocidos por el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí nos está hablando claramente. Dice, segundo ejemplo, viendo veladamente versus viendo claramente. Los corintios conocían los espejos. La ciudad de ellos era famosa por hacer espejos de latón pulido. Esos eran los espejos de ese tiempo. No eran como los espejos de hoy en día, donde uno se ve claramente, ¿verdad? Sino eran espejos más bien opacos. Se alcanzaba a ver la persona, pero no bien, ¿verdad? Dice, los corintios conocían estos espejos, la ciudad de ellos era famosa por hacer espejos de latón pulido, pero ellos sabían que sus espejos no daban un reflejo perfecto. No era como la claridad de conocer a alguien cara a cara. ¿Sí? La revelación parcial recibida de los dones de conocimiento y profecía era como mirarse a sí mismo a través de la penumbra de un espejo de bronce en lugar de cara a cara. Por eso dice que ellos conocían en parte y en parte profetizaban. No tenían toda la revelación completa todavía en la palabra de Dios. La revelación parcial recibida de los dones del conocimiento y profecía era como mirarse a sí mismo a través de la penumbra de un espejo. Ya lo leímos. Pablo estaba diciendo que los dones de la profecía y el conocimiento serían reemplazados por algo perfecto. Vamos a ver bien claramente qué es la palabra de Dios. Cualquiera que sea lo perfecto y aún por venir, sabemos por seguro que la Biblia ha llegado y es en verdad perfecta profecía y perfecto ¿qué? Conocimiento, hermano, ¿sí? Algunos dicen que es Cristo, pero si decimos que es Cristo y que es verdad que Él es perfecto, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que la palabra no es suficiente y no es perfecta. ¿Sí? Está hablando de la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? La palabra de Dios. Si no hubiera dicho inmediatamente la segunda venida de Cristo. Pablo fue muy claro cuando habló del arrebatamiento. ¿De quién hablaba? De Cristo. Y decía que esperamos a Cristo, ¿verdad?
Y él decía claramente que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que estemos vivos se considerarán el mismo. Hablaba directo. ¿Por qué no iba a hablar directo aquí? Está hablando desde la palabra de Dios. Dice lo perfecto. Ese lo no tiene que ver con una persona, tiene que ver con un objeto. ¿Y es quién? La palabra de Dios. ¿Sí? Es claramente. Ahora dice aquí, veamos algunas comparaciones aquí. Lo entonces, artículo que sugiere algo único para describir un objeto masculino. Lo perfecto, perfecto en del griego teleios, completación, que significa completación, plenitud, impecable o madurez. Y aquí tenemos, es la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? Miremos otros versículos que nos autentican eso. Segunda de Corintios 3:18, por favor, hermano. Y ahora permanecen la No, fe. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos miramos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Y cómo? A través de la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, mire otra, segunda de Pedro 1:19. Ya la hablamos, ¿no? Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Otra, Santiago 1:25, por favor. También nos habla lo perfecto, hablando de la palabra. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Aún el Antiguo Testamento también nos dice, Salmo 19, 7 al 8, lo voy a leer. Dice, Salmo 19, 7 al 8, la ley de Jehová es perfecta, que convierte, ¿qué? El alma. ¿Qué es lo que es perfecto ahí? La ley de Jehová, la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La profecía y el conocimiento contenidos en la Biblia empequeñecen cualquier conocimiento parcial o profético que los corintios hayan tenido en los dones de la profecía y el conocimiento. ¿Sí? Es más, cuando nos habla la palabra de Dios, que fuimos conocidos de antemano, a los que antes conoció, a estos también que predestinó para que fueran conformados ¿a quién? A la imagen del Hijo de Dios. Así es que conocemos nosotros cómo fuimos conocidos por Él, teniendo toda la palabra profética escrita aquí, ¿en dónde? En la Biblia, hermanos, en la Biblia. Primera de Corintios 13:13, por favor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor. ¿Por qué? Porque el amor gobierna todo, hermano. ¿Sí? Y cuando estamos hablando del amor, estamos hablando de una persona, mi amigo. ¿Sí? Dios no te está exigiendo que tú saques amor de ti mismo, sino de su Hijo. Que tú vivas el amor de Cristo que ya ha sido derramado por medio del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Entonces claramente nos dice la palabra de Dios ahí. Entonces, ¿qué? La conclusión es que el amor es fruto del Espíritu Santo. Es mucho mejor que los buenos pero incompletos dones. Mucho mejor, hermanos. Mucho mejor. Porque cuando hablamos del amor, hablamos de la motivación. ¿Sí? Hablamos de la perseverancia. Hablamos del gozo en medio del sufrimiento. Hablamos de la paciencia en medio de un mundo impaciente. El amor nunca deja de ser, hermanos. Y lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si dejaría de ser, entonces porque Jesucristo no es eterno. Amén. El amor depende de Cristo. Sigue dependiendo de Él por la fe. Es bien importante, hermanos. Las cosas que perseveran y nunca se desvanecen son la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. Con el amor siendo el más grande, hermanos. Estos siempre permanecerán siendo válidos y esenciales, a pesar de que algunos de los dones desaparecerían. ¿Sí? Muy bien. Ahora, quiero decirles, hermano, para concluir, quiero que veamos claramente allí, en Hebreos capítulo 11, por favor, Hebreos 11. Veamos en la práctica a estas personas para que nos animen a nosotros, cómo perseveraron en amor.
en la fe y la esperanza. Hebreos, capítulo 11. Y lo leemos allí, voy a leerlo yo, del versículo 24 al 29. ¿Qué dice allí? Por la fe, ahí está la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Vamos a ver por qué. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales ¿de qué? Del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio ¿de quién? De Cristo. Moisés, teniendo por mayor riqueza los vituperios de Cristo. Él veía desde allá, hermano, desde lejos, los sufrimientos de Cristo. Se consideraba muerto con Él y vivo en su resurrección. ¿Sí? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a qué? Al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos, porque confiaba muy bien que quien representaba aquellos sacrificios era nuestro Señor Jesucristo. Sí, clarito nos lo muestra el pasaje, hermano, porque consideró los vituperios de Cristo, ¿verdad? Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ¿qué? Ahogados. Y así sucesivamente usted ve cómo todos ellos se apoyaban por la fe, ¿sí? En el versículo capítulo 13, si usted puede ver allí, en el versículo 13, versículo 13, capítulo 13, versículo 13, dice la palabra de Dios, y aquí está la exhortación, hermanos, ¿sí? Leámoslo del versículo 12. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, quiere decir, fuera del templo. Amén. ¿Qué dice el versículo 13? Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Sí? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, ahí está Jesucristo, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de los tales sacrificios se agrada Dios. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias porque la fe, la esperanza y el amor permanecen, Señor. Pero el mayor de todos es el amor, Señor. Tú eres amor. Tú eres una persona, Señor. Tú eres santo también. Pero ya nos santificaste por medio de tu sangre preciosa en la cruz. Yo oro, Señor, si hay una persona que todavía no ha puesto su confianza en Jesucristo, no está seguro si sus pecados han sido perdonados, que hoy crea por la fe que Cristo sustituyó en aquella cruz por sus pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, y que crea de todo corazón que Dios lo levantó entre los muertos, Señor. Que se identifique claramente que esa obra en la cruz se hizo por él o por ella, Señor, y que por la fe sea justificado o justificada. Que sepa que el que cree en Cristo tiene vida eterna. El que cree que Jesucristo es Dios hombre, crucificado, quien murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos, tiene vida eterna. No dice tendrá o quizás, dice tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida y dice la palabra de Dios que sus pecados le han sido perdonados, Señor. Padre, yo te pido también a nosotros como creyentes, Señor, que salgamos fuera del campamento, Señor, que salgamos fuera de nuestra religiosidad y llevemos los vituperios de Cristo, Señor, sabiendo claramente de que nosotros no buscamos una ciudad temporal, sino aquella que está por venir, que es permanente. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias por ese amor que tú has derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Ayúdanos a dispensar y a manifestar los dones del Espíritu Santo, los que son permanentes, Señor. Guiados y gobernados por el amor de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.